Vamos a dar en este momento la bienvenida al arquitecto y urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio. Con él vamos a tratar el tema tan delicado y tan preocupante sobre estas invasiones. Lo que ha pasado ahorita en el lomo de Corvina es preocupante. Y este problema no se termina con que, a ver, que se vayan, que todos regresen a sus casas y que siga viviendo sabe Dios cómo, y nosotros nos limpiamos la mano. No, no, no. El problema no termina ahí, más bien comienza ahí el problema. Y de esto vamos a analizar juntamente con el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Adelante, gracias por estar con nosotros. Exitosa. Muy buenas noches. Muy bien. Hablando en interno con usted, arquitecto, usted hacía una apreciación y queremos empezar por ahí con la entrevista. Fue puntual cuando usted nos decía que esto de sacar a los invasores del lugar de donde estaban pretendiendo ubicarse es solamente la punta del iceberg, porque hay un problema profundo mucho más explícito del cual nuestras autoridades deberían encargarse. Exactamente. Bueno, buenas noches. Nuevamente un gusto estar con ustedes. Mira, efectivamente, si uno revisa la historia de nuestras ciudades, todas sin excepción, el 70% del crecimiento es un crecimiento que se ha dado mediante invasión, un crecimiento informal. Solo el 30% y eso ha sido el crecimiento formal, urbanizado, ordenado. Ahora, ¿y eso por qué? ¿Por qué se ha producido y por qué específicamente? En el caso de Lima hay que tomar en cuenta primero en el Perú todo el fenómeno migratorio desde los años 50 del siglo pasado, que llegan a una ciudad en la cual no encuentran una propuesta de vivienda, no hay suelos disponibles, y la gente lo que hizo primero fue asentarse cerca a los lugares de trabajo. En el caso de Lima fue La Parada, Cerro San Cristóbal, Cerro San Cosme, Cerro del Pino, etc. ¿Ya? Con el correr de los años, esto dio lugar a una forma de urbanismo que yo he llamado urbanismo de la pobreza, con el cual se hicieron todos los conos. Ojo, a los conos que hoy llamamos Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, todos se han originado en grandes invasiones, ¿ya? Que en su momento dado resolvieron el problema de la vivienda porque la gente invertía, era la gente la que invertía, no el Estado el que invertía. La gente ha metido ahí ahorros, sangre, esperanza, vida, sueños, ¿no? Y ha dado lugar en estas zonas tan pujantes y tan prósperas que vemos ahora en los bordes de la ciudad. Exitosa. Y en Lima particularmente. Sin embargo, en los últimos años aparece un fenómeno nuevo que es el traficante de tierras, ¿no es cierto? El tráfico de tierras, el traficante de tierras armado con sicarios, que es el que guía y conduce a los invasores, porque necesidad de vivienda hay. En Lima por lo menos se requieren cada año, Lima tiene un déficit de 600.000 viviendas. ¿Cómo va a haber invasión? 600.000 viviendas. Claro. Y cada año este déficit se incrementa unas 10.000 viviendas por lo menos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, como tú lo has dicho, lo que ha ocurrido ahora en Lomo de Corvina o antes en el Morro Solar se va a volver a repetir. Se va a repetir, y si el siguiente gobierno no anuncia una propuesta clara de política y vivienda con planes urbanos para ciudades que señalen dónde deben crecer y cómo deben crecer, las invasiones se van a seguir repitiendo. Lo que quiere decir, arquitecto, lo que entendemos de sus declaraciones es de que lamentablemente nuestros gobiernos han dejado de atender la planificación urbanística hace más de 50 años. Exactamente. Y fíjate, y ahora se dan la mano los tres niveles de gobierno. Es decir, yo responsabilizo de un lado al gobierno central, efectivamente, ¿no? De otro lado, los gobiernos regionales, porque debería haber una política regional de vivienda en Cusco, en Arequipa, en Lima, y los gobiernos municipales, ¿ya? O sea, estos niveles de gobierno son los que en el futuro tendrían que ponerse de acuerdo, porque el problema es tan sectorial, ponerse de acuerdo para enfrentar el problema, porque tiene que ver con suelo, con zonificación, con créditos, construcción, asistencia técnica, pero básicamente que haya un plan ordenador, un plan rector de cada ciudad que diga por dónde se debe crecer y por dónde no se debe crecer. Y acá les suelto un dato. Lima está creciendo, Lima se está expandiendo peligrosamente. Esto lo anotamos y lo descubrimos en un estudio con el ingeniero Julio Coroigua,
se está expandiendo sobre zonas de riesgo. O sea, Lima está creciendo, convirtiéndose cada vez más en una zona, en una ciudad vulnerable. El suelo sobre el cual, mira, Lomo de Corvina pero es un suicidio ir al Lomo de Corvina, ¿ya? O sea, tú construyes ahí y eso, el primer sismo tsunami se lleva todo lo que esté construido. En el mundo solar lo mismo, para empezar, ¿ya? Entonces, lo que se necesita es una clara política de crecimiento urbano dada por los municipios provinciales que digan por acá sí, por acá no. A continuación, el gobierno central, créditos y política de vivienda, ¿no? Exacto. Y a continuación, los mismos pobladores que trabajan en esto. Entonces, esa es la forma. Repito, mientras eso no exista, los crecimientos por inversión se van a seguir dando. Y ojo, hoy nos llama la atención Lomo de Corvina o el Morro Solar. Como en su momento seguramente llamó la atención la invasión de Villa El Salvador, la invasión de San Juan del Urgancho, ¿no es cierto? Así es, pero una cosa interesante, mira, sin embargo, todos los días están apareciendo chozas sobre los cerros. Sí. Es un crecimiento que llamo hormiga. Todos los días se está produciendo invasión. Lo que pasa es que no tiene la magnitud, ni la cantidad, ni la, digamos, presencia que han tenido estas tomas de tierras, pero todos los días hay invasiones, ¿eh? Todos los días. Es el pan de cada día. Y claro. Lo que yo creo es que lo que hay que ponerle freno es que no es posible que familias sigan viviendo en esteras, en condiciones deplorables, infrahumanas, y que tengan que esperar años, mira, es años, para que les den el título, agua, desagüe, servicios de espacio público. Esto debe parar. Y lo que yo recomendaría es, en el debate que van a tener los candidatos o los próximos debates, incorporar el tema de las ciudades y la vivienda. ¿Qué plantea, qué propone ante las invasiones? Exacto. Ahora, teniendo en consideración, arquitecto Jorge Ruiz, la necesidad de contar con un techo propio, las personas que tienen esta necesidad no les interesa arriesgar su vida, ¿no? Y entonces intentan ubicarse, por ejemplo, en este lugar tan deleznable y, como usted lo ha manifestado, extremadamente peligroso. Las autoridades, una vez que diagnostican el problema, porque ya usted bien lo ha dicho, hace más de 50 años que no hay un crecimiento planificado urbanístico que plantee el gobierno, y teniendo consideración que el Estado peruano es dueño de la tierra, sabe dónde hay espacios, ¿por qué no se da la planificación adecuada? ¿Por qué el Estado promueve este tipo de crecimiento tan peligroso que usted le ha nominado de una manera muy interesante, crecimiento hormiga? ¿Por qué hay este silencio? Uy, parece que hemos perdido el contacto. Se ha congelado la imagen. A ver si podemos recuperarlo. A ver si mejoramos la comunicación con el arquitecto. ¿Arquitecto nos escucha? Ya. Ahora sí, a ver. Yo sí te escucho bien. Ok. Ya, sí. A ver, arquitecto. Ya. No, lo que decía es que la respuesta es muy simple. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque hasta ahora el tema de las ciudades y la vivienda no han sido una política de Estado. Han sido simplemente políticas sectoriales, no política de Estado. En este momento está circulando en el Congreso una ley sobre el derecho a las ciudades. Está bien, pero es un poco salud a la bandera, porque si eso no va acompañado con decisiones que sean mandatorias y con presupuesto y recursos y prioridades, es simplemente palabra al viento. Mira, yo creo que estamos en un momento, en esta segunda vuelta, en un momento preciso, clave, para exigirle a los dos candidatos que nos definan realmente. El Perú es un país de ciudades ya, porque el 80% de la población vive en algún tipo de ciudad, pequeña, intermedia, metropolitana. Que nos digan cómo se va a atender estos problemas gravemente acumulados en todas las ciudades. Y más aún, la pandemia los ha multiplicado. Ojo, ahora mucha de la gente que es invasora es gente que ya no puede pagar 2 cuartos. Exacto. No hay trabajo. No hay. Solamente en Lima hay 1 millón de gente. No hay trabajo, no puedes pagar 2 cuartos. Imagínese. Entonces, ¿esa gente a dónde va? Exacto. Y la tugurización es parte del problema, porque mire, el crecimiento tan desordenado, este urbanismo de la pobreza, que usted muy bien lo ha calificado, permite ver estas urbanizaciones tugurizadas, ¿no? Que permite que la gente viva de manera infrahumana, sin una adecuada señalización, sin veredas y, lo que es peor, arquitecto, sin gozar de espacios de áreas verdes, que eso es importante para la sobrevivencia.
Sí, sí, sí. Mira, yo creo que eso debe terminar definitivamente. Vos lo dije hace un momento. Yo creo que a través de ustedes, no periodistas que crean corrientes de opinión tan potentes los periodistas, creo que hay que incorporar en el debate, los debates que tengan los candidatos, que nos digan qué van a hacer, qué plantean, qué proponen, para que no haya invasiones, qué proponen ante esta gente que está desesperada buscando un lugar digno para vivir, ¿no? Y que tenga un mínimo de calidad de vida, que le da dignidad además, ¿no? Dignidad, sentido a Exacto. ellos, a su familia. Hay que, ¿Qué proponen? exacto. Hay que devolverle dignidad al ciudadano, arquitecto, y esa es la responsabilidad que Absolutamente. compete íntegramente al Estado peruano, porque no podemos permitir estas situaciones, estas imágenes tan deprimentes, arquitecto, que menosprecian la condición digna de un ser humano por derecho. Sí, sí. Oye, una cosa, dime, ¿y no te parece irónico que a Exitosa. esas familias les digamos que se laven las manos cada media hora y no tienen agua? Exacto. ¿Ah? Es irónico. No, Es irónico. no, Es, no, es parece una vergonzoso. broma de mal gusto, ¿no? Exacto. ¿Ah? Es irónico el planteamiento de gobierno. Ahora, arquitecto, dentro de su expertise, está bien, ya como usted dijo en interno, se ha visto la punta del iceberg. No sabemos cuál es la magnitud del hielo que hay adentro del mar. Pero una vez que se ha evidenciado el problema, ¿cuál debería ser la actitud de gobierno, arquitecto? ¿Qué debería estar haciendo en este momento Francisco Sagasti? Porque para eso es presidente. No solamente esconderse como un topo y renunciar a la posibilidad de manejar adecuadamente la pandemia, sino visibilizar esta problemática y sociabilizarla, ¿no es cierto? Claro, ahora mira, a Francisco Sagasti pues le quedan cuánto, creo que solo 3 meses Arquitecto, a más ver de si se vida ubica bien porque presidencial, ¿no? estamos No sé escuchándolo si entrecortado. gente, lo que había, Lo estamos escuchando entrecortado, ya, no, arquitecto. lo que te decía, Ajá. ya, lo que decía es que aquí lo que tenemos es una tarea muy grande para el siguiente gobierno, ¿no? Y el siguiente gobierno debería empezar por un nuevo marco legal y normativo. Yo lo que propondría es que como hay no como un ministerio nuevo, ojo, que tú integres el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente y crees el Ministerio de las Ciudades y pases incluso competencia de transporte ahí. Porque eso es lo que hay que manejar como política de Estado, las ciudades. Y las ciudades tienen que tener un mínimo de condiciones de calidad de vida para toda la población. Pero por ¿Ya? supuesto. Entonces, desde la parte de la esfera más alta del Estado, tiene que haber una determinación y una decisión de que el tema va a merecer la importancia que requiere, creando este Ministerio de las Ciudades, que sería el responsable de hacer que se produzcan los planos urbanos necesarios, presupuesto para los servicios, ¿no? Velar por que se den agua y desagüe, incorporar áreas verdes y espacios públicos, es decir, que tenga una visión integral del tema. El tema ahora está tupacamarizado, está descuartizado. Sí, señor. Porque sí, transporte señor. ve una cosa, ambiente ve otra, Exacto. vivienda ve otra, ¿no? Y en este proceso de descuartización, otro, arquitecto, y en este proceso de descuartización de poderes, ¿no es cierto? También tiene responsabilidad los gobiernos regionales, tienen responsabilidad los municipios. Entonces, si hay la posibilidad... Escúchame, tienen y se lavan las manos. Exacto. Por supuesto que tienen y se lavan las manos, le soplan la pluma al gobierno central. Claro que tienen la responsabilidad, ¿ya? Yo te pongo, por ejemplo, el caso de un alcalde, mira, ¿ya? El alcalde Alfonso Barrantes, que fue alcalde de Lima en los años 80, en la gestión del alcalde Barrantes, yo tuve la suerte, muy joven, acá ya de Europa, de trabajar con él, pero en la gestión del alcalde Barrantes no hubo una sola invasión, ni una invasión. ¿Sabes por qué? Porque se crearon los programas municipales de vivienda en cada cono. En el cono este, Huaycán, la era del Pampas de San Juan en el sur, en el norte lo mismo, y se empadronó a la gente que requería vivienda y se les entregó lotes con servicios. Exacto. Y no hubo una sola invasión, una municipalidad, sin el gobierno, ¿no? Imagínate si esto se convirtiera en política de Estado. Exacto. Es decir, que el gobierno provea de recursos, servicios, equipamiento, etcétera. El problema de la vivienda lo enfrenta, como lo enfrentan otras, lo han enfrentado otros países, ¿ya? Exacto. Es decir, los países que nosotros vemos como vecinos y que están más avanzados que nosotros, en muchos sentidos, en vacunas y en lo que sea,
es porque las ciudades funcionan. Exitosa. Las ciudades funcionan. Exacto. En Chile, Colombia, las ciudades funcionan. Acá no funciona, están enfermas. Exacto. Y es peor, parece que no existieran. Si ya, por ejemplo, si tenía intención, si había capacidad de gobierno en asumir esta responsabilidad, ya se ha diagnosticado el problema, enfrentarlo era nada más ir a Lomo de Corvina y empezar ahí a censar a la gente para de ahí hacer una depuración. ¿Quiénes son los verdaderos necesitados de vivienda para deslindar, para separar a aquellos que sí, que se mezclan, pues que se infiltran, estos famosos delincuentes que trafican con la necesidad y que trafican con los terrenos? Era fácil solucionar el problema, pero ellos están en cualquier cosa, pues, arquitecto. Así es. Mira, ¿cómo es posible que vaya un viceministro al desalojo de Lomo de Corvina y su mensaje sea, un viceministro ahorita de Sagasti, ¿no? Su mensaje a la gente sea que se vayan y que regresen al lugar de donde vinieron. ¿De dónde vienen? Pero de donde vinieron ya no pueden seguir pagando, ya no pueden seguir viviendo ahí. Sí, señor. Están tuburizados, están hacinados, ¿te das cuenta? ¿Ya? Es una decir, podrían haber ahorita un pequeño programa de emergencia, por ejemplo, en el que esta gente, como tú muy bien señalas, la empadrone, ¿no? Exacto. La empadrone y le ofrezcan la opción de ir a algún lugar en que hayan servicios en que puedan aceptar solidaramente como un mensaje para el gobierno que viene, ¿no? Así es. No tenemos esas señales. Pues. No hay señales, arquitecto, de que tenemos un gobierno capaz, sensible, que sea el motor para empezar a solucionar problemas tan elementales como son servicios básicos y tan importantes como es dotar de vivienda a uno de nuestros pobladores, porque además es el legítimo derecho al cual nos asiste, ¿no es cierto?, como ciudadanos, como peruanos. Exactamente. Tú sabes que solamente en Lima 1 millón de personas no tienen agua. Exacto. Y otro 1 millón la tienen solamente por horas. 2 horas al día de por medio. Yo te digo, ese es un mensaje a la vida que es absolutamente deprimente, empobrecedor. Yo creo que no, es algo que no debería verse con indiferencia y no debería tolerarse. Esa situación tendría que cambiar. Así es. Por eso, mira, inviten ustedes a los 2 candidatos, a sus jefes de plan de gobierno, a conversar y a que expongan, ¿no? Que van a plantear hasta este Perú urbano, ya urbanizado, que está creciendo sobre bases tan endebles, tan precarias, tan injustas, ¿no? Y con tanto riesgo, riesgo para la vida. Así es. Arquitecto, muchas gracias y nos despedimos de usted con este mensaje que ha sido muy reiterativo en decir que la planificación de nuestra capital va a depender de los próximos gobiernos, va a depender de quién asuma la presidencia en esta segunda vuelta. Arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, pero ojo, una paridad. No perdones a los alcaldes, ¿ah? Va a depender del próximo gobierno de la mano con los alcaldes. Los alcaldes no se salvan. Tienen en esto muchísima responsabilidad. Así es. ¿Ya? Especialmente los provinciales. Exacto. Muchísimas gracias, arquitecto. Buenas noches. Hasta otro momento. Muchas gracias. Muy bien. Han sido las declaraciones del arquitecto y urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio, quien comparte con nosotros el hecho de decir que este problema, el problema de la necesidad de vivienda, es caótico. Según la experiencia del arquitecto Ruiz, más o menos faltan aproximadamente 2 millones de viviendas solo en la capital de la República. Esto es increíble, señores. Increíble. Y nuestras autoridades al margen, ellos no se enteran de la realidad de nuestro país. No saben nada de nosotros.